Hola, en este polimedia del curso de búsquedas de información en Internet vamos a hablar de la compra colectiva. Empezaremos por aquellas web que nos permiten comparar ofertas en distintas tiendas online y además nos proporcionan comentarios de usuarios, como por ejemplo Chao, Douyu o Twenga. Son comentarios pagados, pero pagados por la plataforma, no por el fabricante, con lo cual si hay algún problema suele aparecer. Estas tiendas, por ejemplo, vamos a ver la de Chao, aquí he puesto marco digital Samsung, aquí, y ya me ha salido, vamos a ponerlo otra vez, para que veáis, y tengo aquí varias opciones, puedo ver este modelo, por ejemplo, y tengo precio en varias tiendas, en Amazon, en Pixmania, y aquí comentarios, algunos ponen 3 estrellas, otros 5, pero podría hacer esta misma búsqueda, por ejemplo, en Douyu o en Twenga, que lo tengo hecho, y pues vemos que en Twenga sale precio más caro, sale solo el de Pixmania. Pues nos interesa buscar en varias. Una estrategia, interesante es buscar la palabra, lo que estamos buscando, y la palabra comparativa o comparison en inglés, o un modelo específico y las mismas palabras, porque hay muchas revistas y muchas webs online que hacen comparativas de distintos productos, te dicen los pros y los contras, entonces está bien el encontrar algo que nos permita, podría ser en inglés, por ejemplo, y tener el traductor, la herramienta que ya conocemos, y poder sacar conclusiones. Otra cosa interesante es mirar las webs de las tiendas de venta tradicional, como pueda ser Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés o la FNAC, o si estamos hablando de según qué productos, hasta las de Mercadona, para primero ver si los precios que estamos consiguiendo son buenos, porque igual no interesa, merece más la pena irse a Carrefour y comprarse el ordenador que estamos buscando. Y segundo, pues eso, para ver si igual nos interesa. Si no nos interesa, siempre sacaremos un marco de en qué precios están moviendo las tiendas físicas. Podemos ver, por ejemplo, para comprar tecnología tenemos muchísimas tiendas, pero haciendo un resumen tenemos, por ejemplo, Pixmania, que es una tienda a nivel europeo, o Optice, que es una tienda más centrada en informática, pero que también tiene otro tipo de tecnología, o Aquista, o incluso Amazon, que hace relativamente poco ha abierto la tienda en España, amazon.es, pero también podríamos buscar en amazon.co.uk en Estados Unidos, que a veces nos lo mandan con unos gastos de envío casi los mismos que en el resto de Europa, y merece la pena. Podemos ver, por ejemplo, la tienda de Pixmania en España, o la de Optice, que tenemos aquí informática, aquí no está poniendo publicidad, pero tenemos material de oficina, o, como os he dicho, la de Aquista. Vamos a quitar la newsletter, aquí tenemos su publicidad, pero podemos buscar un producto específico, o la de Amazon España, ¿vale? Luego también podemos ver webs con información sobre tecnología, por ejemplo, www.quesabesde.com o es.engadget.com, que serían dos blogs sobre tecnología que podemos ver aquí. Por ejemplo, aquí, ¿qué sabes de? Pues la Canon ya dice que EOS 1D existe y funciona. El recubrimiento de goma o Fujifilm presenta artículos de opinión. Por ejemplo, un detalle de esto es publicidad, vamos a ver. Un smartphone de Amazon. Pues ahí también Olympus nos muestra sus gafas de realidad aumentada. Vamos, es todo un blog sobre las últimas noticias en tecnología, que también tiene comparativas. En algún caso aquí tenemos el análisis, por ejemplo, del Lumia 610. O en Gadget, que aquí hablamos de una tablet transformista de Fujitsu. Bien, y luego pues tenemos webs como por ejemplo Steve's Digicam si queremos comprar cámaras de fotos, o Camcorder Info si queremos comprar cámaras de vídeo en inglés, pero que nos dan una tremenda cantidad de información. Por ejemplo, Steve's Digicam es esta, pero podemos ver, por ejemplo, si estamos buscando, seleccionamos una marca, Canon, y ahora se nos carga. Podemos ver, por ejemplo, EOS 40, EOS 5, fijaos qué cantidad de cámaras tiene aquí, y si entramos en una de ellas, pues tendrá, pues aparte de un rápido con pros y contras, pues entra qué hay en la caja, y luego nos va desgranando física, las especificaciones, las fotos, los controles, luego tiene fotos de ejemplo, la conclusión de Steve, es muy muy completa. O en el mismo caso tenemos Camcorder Info, donde tenemos aquí, podemos buscar una cámara, la podemos buscar por marcas o por tipo. Imaginamos que queremos una cámara de gama alta de consumidor, lo que en inglés se llama prosumer, pues aquí nos da las que él considera las mejores, la HG. Y si entramos también tendremos lo mismo, tendremos
introducción, que es lo que ven bueno y malo, las notas generales, pero luego entramos en cada una de ellas, las características, vídeos de ejemplo, comparativa con otras cámaras, usabilidad, todos los controles que tiene, cómo funciona en baja luz, cómo funciona del color, todo. Entonces, podríamos, por ejemplo, decidir que queremos ver esta, que nos la ponen muy bien, dice que vale $1.500 en Estados Unidos, pues podemos cogerla aquí, con el botón derecho del ratón copiar o control C, como queráis, e irnos, por ejemplo, a amazon.es, con control V lo pegamos, tenemos aquí de 1596, podemos irnos a Pixmania y buscar en Pixmania. Aquí tenemos de 1149, habría que ver qué tiene. Y en Chao lo mismo, la he buscado y aquí tenemos 1199 en Digital Factory, 1199. Bien, a partir de ahí empezaríamos nuestra búsqueda, compararíamos qué ofrece cada paquete y llegaríamos a comprar la cámara que más nos interesara. Y bueno, con esto se da una pequeña introducción a lo que es la compra colectiva.